Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy un video distinto. Vamos a hablar aquí junto a Gonzalo Alvarado, abogado, experto en todo lo que es propiedad intelectual, derechos de autor. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien, tío Guitar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy y por invitarme al canal para poder hablarles de este tema tan importante y tan desconocido en este país, que genera también sus distorsiones, sus problemas y sus, digamos, sus... Sí, tanta desinformación sí. que hay del tema. Al final lo que queremos hacer es abordar algunos temas que les puedan servir a nuestros amigos músicos que ven este canal para que no les metan el dedo en la boca. O sea, Para que tengan esas herramientas para desenvolverse sin que les pongan la pata en el cuello y no tengan problemas el día de mañana para poder desarrollarse y desarrollar, digamos, su carrera hacia futuro sin tener estos problemas que a veces derriban bandas, terminan por disolverse, y muchas cosas incómodas que le ocurren en el camino del músico. Exacto. Vamos a empezar, hicimos aquí una breve pauta y también algunas de sus preguntas que nos llegaron por Instagram que vamos a tratar de ir respondiendo lo que dura este video. Primero, cuéntanos un poco de qué se tratan los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? ¿Cómo funcionan? Cuéntanos un poco. Bueno, primero contarles que estas definiciones o mucho de lo que vamos a contar el día de hoy, digamos, no es algo que esté expreso en la ley ni mucho menos. De hecho, muchas veces se pecan, y yo también lo hice, digamos, al principio cuando empecé a averiguar de estos temas, en tratar de leer la ley y sacar pocas o malas conclusiones porque hay poca información, está poco sistematizado y en el fondo mucho de lo que yo les voy a decir aquí también obedece a un ejercicio mío y la forma en como yo lo veo para que tampoco se compliquen, digamos, buscando ese tipo, digamos, de cosas en la ley o busquen ya el detalle como hormiguita. Entonces, para partir yo les diría que el derecho de autor en el fondo son una serie de facultades que el Estado le reconoce al artista de una obra original y que conste en algún medio que permita su reproducción. De estos dos, digamos, requisitos los agrego yo, digamos, porque es importante que no solo se cree una obra, sino que también esa obra esté registrada y sea original, digamos, registrada en el sentido de que conste en algún medio que permita la reproducción. Para dar un ejemplo de esto bien sencillo, yo tengo un pedal Boss RC5, el clásico pedalcito looper, donde uno pone sus acordes y después empieza a tocar encima. Teóricamente, si estuviéramos en esta pieza y tuviésemos el pedal aquí, esa canción que estuviésemos registrando efectivamente es sujeta de derechos de autor. Pero como no consta en un medio, digamos en un MP3, hoy por hoy el soporte, digamos, estándar de una canción, más allá de que para la producción pueda ser el WAV o algún archivo que soporte mejor calidad de sonido, el MP3 va a ser el archivo que se va a inscribir en el Departamento de Derechos Intelectuales, que se va a inscribir en la SSD, que tú vas a subir a tu distribuidora DistroKid o One RPM, y eso, en el fondo, ese MP3 efectivamente te va a generar distribuir y divulgar tu música. Entonces, en el fondo, yo veo que estas facultades que te reconoce el Estado son para todos los artistas o todos los creadores que sean, digamos, creadores de una obra original y que conste en este medio de reproducción para que puedan ejercer sus derechos, digamos, correctamente. Entonces, en términos súper concretos, y esto por favor grábenselo en la cabeza, porque he visto demasiados problemas con este error en esta distinción. El derecho de autor comprende dos mundos de derechos. Derechos patrimoniales, que son todos aquellos de contenido económico, y derechos morales. Estos son dos cosas distintas. Y estos dos grupos de derechos, digamos, constituyen lo que es el derecho de autor como un todo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el fondo, tus derechos patrimoniales son transferibles. Acá hubo, digamos, a raíz del tema de Clinic, que sacó este tema de la ley del telonero, salieron muchos a decir que el derecho de autor no es transferible. Y eso, en el fondo, es jurídicamente un error. Precisamente de no distinguir de que hay derechos patrimoniales que sí se transfieren y derechos morales que jamás se van a transferir. Porque esos son inanelables, intransferibles, y también nuestro sistema del derecho de autor se justifica en base a estos derechos morales. Entonces son precisamente algo que el derecho de alguna forma reconoce que el artista plasma algo de su identidad en esta creación y por tanto se protegen como con tanto ímpetu, digamos, a nivel de la justificación. Entonces, en concreto, estos derechos patrimoniales, los más importantes, tenemos la comunicación pública de tu repertorio, la reproducción, entendida como reproducir tu disco, digamos, hacer copias físicas. Entonces tenemos comunicación pública, reproducción y la adaptación de la obra, digamos, crear obras derivadas de eso.
El ejemplo más básico sería hacer un cover o, por ejemplo, usar un sample. Eso también, digamos, genera una obra derivada. Entonces, tenemos estos derechos patrimoniales, la comunicación pública, la adaptación, la reproducción, la distribución, que en el fondo ahora, por ejemplo, la distribución se hace a través de plataformas electrónicas. Claro, antes se hacía, digamos, a través de un sello discográfico que hacía un CD y ese CD se vendía. Entonces, tú ahí tenías dos derechos, digamos, dos derechos patrimoniales vistos en la práctica. Antes uno iba donde el sello reproducía tu CD, hacía varias copitas y los distribuía, los vendía por ti. Y ahí te llegaba una serie de regalías. Y por otro lado, tú tenés tus derechos morales, esos que jamás te pueden quitar y esos que sí son intransferibles. La lata de esos derechos morales es que ese derecho moral básicamente es la paternalidad de la obra. Es decir, que abajo en el crédito salga compuesto por Gonzalo Alvarado Buchulú. Eso. Y en el fondo también mantener la obra inédita. Por ejemplo, Van Halen cuando tocó el solo con Michael Jackson, que al principio pedía que se mantuviese inédita, ese también es un reflejo de su derecho moral. Y en el fondo esos derechos son los que nunca se van a transferir. Pero los otros derechos son precisamente los que permiten al músico generar las regalías, cobrar por autorizaciones, permitir la sincronización de sus canciones en películas. Entonces es súper importante, y esto yo lo veo mucho en la práctica, sobre todo para que tengan cuidado, esta es la primera red flag que uno puede ver en un contrato, cuando no te distinguen, y esto pasa más de lo que a uno le gustaría, no te distinguen estos derechos con claridad y de alguna forma te dicen, no, aquí tú me estás cediendo tu derecho de autor como un todo, es complicado. Porque no es tan así. Muchas veces ocurre porque en la práctica el papel da gasto para todo y uno firma nomás por temas de si no firmas traigo otra persona, que suele pasar mucho, pero en el fondo efectivamente en esa falta de distinción te están tratando de calzar. Ahora, los derechos, ¿no es cierto? Esta propiedad intelectual, los derechos morales, ¿esos también se inscriben de la misma forma que se inscriben los derechos patrimoniales? Claro, en el fondo es una súper buena pregunta. En el fondo, el derecho de autor es como un todo. Y de ese derecho de autor, en el fondo, yo tengo mi creación. Mi creación es la que es sujeta de estos derechos. Y yo esa canción la voy a inscribir para distintos fines. Pero la ley chilena reconoce automáticamente la protección de estas creaciones. Por eso, en el fondo, no son necesarios los registros, ni de la SCD, ni del Departamento de Derechos Intelectuales, pero sí entregan distintas garantías, que las vamos a hablar, de hecho, ahí, digamos, con más detalle en un par de ítems más. Gonzalo, yo tengo mi banda, creé mi canción, ¿cómo la inscribo? ¿Cuál es la primera fase, la primera etapa? Claro. Acá, digamos, formalmente existen dos registros, pero cronológicamente, para hacerlo, digamos, como un poco en la vida real, digamos, yo con mi banda Catálisis voy, componemos una canción, perfecto, la grabamos, y una vez que la grabamos, lo normal que hacen la gran mayoría de artistas, sobre todo los emergentes, es partir a distribuirla. Entonces ellos van, la suben a DistroKid y una vez la tienen, por ejemplo, en Spotify, en Apple Music, en YouTube, después parten a cualquiera de estos dos registros. Tú puedes ir primero, yo recomiendo siempre partir o por la SCD o por el Departamento de Derechos Intelectuales, la verdad un poco lo mismo, pero por temas prácticos, en la persecución un poco de las regalías, la gente parte a la SCD. La SCD es el primer registro que uno puede hacer y en el fondo la función de eso es inscribirse como músico en esta entidad de gestión de derechos de autor y inscribir mi canción. Yo digo, hola, yo soy Gonzalo Alvarado Buchulú, me quiero afiliar a esta entidad. Ellos van a inscribir tu canción, tu repertorio, hay una serie de formularios y todo que uno tiene que entregar en torno a las participaciones, los ejecutantes, digamos, los que son parte de la línea melódica y las letras. Uno inscribe, digamos, esto y con la inscripción lista tú ibas a tener regalías, vas a tener la posibilidad de que esta entidad gestione tus derechos y cada vez de que, por ejemplo, tu canción salga en la radio o salga en una película o llegue un gringo y diga, oye, me gusta esta canción, quiero meterla en un videíto, te pagan la licencia y esa plata te llega. Y en el fondo la SCD es una entidad que gestiona tus derechos y eso es un registro para gestionar esos derechos. Y por otra parte tenemos el Departamento de Derechos Intelectuales, que en general es lo que menos veo yo que se hace, por temas quizás de desconocimiento, y esto te entrega una presunción legal. Yo les había dicho con anterioridad que en Chile la ley te reconoce automáticamente el derecho por una creación. Entonces, en el fondo lo que hace el Departamento de Derechos Intelectuales es entregarte una presunción, es decir, se presume que soy dueño de esto. Y en un juicio o ante cualquier problema,
se da vuelta la carga de la prueba, como se dice, digamos, en términos jurídicos. Normalmente cuando uno demanda a alguien, el demandante tiene que probar cuál es el daño que le ocasionó todo. Acá es al revés. Tú tienes que probarme que tienes una autorización de uso para usar mi música, porque yo soy dueño y se presume que soy dueño de esta obra. Entonces, el Departamento de Derechos Intelectuales te entrega una presunción, digamos, para decir yo soy dueño y un poco preparar, allanar el camino para una futura demanda o algún problema. Y por otro lado, la SCD te entrega esta posibilidad de ser gestionado por esta entidad de derechos intelectuales que en el fondo existen en todo el mundo, existen en Argentina, en México, en Brasil, en Estados Unidos, ASCAP, y te diría que la principal diferencia latinoamericana entre una u otra, te diría que son los años de creación. La SCD se creó en el 86, si no me equivoco, por ahí, mientras que en Argentina o México estas entidades fueron creadas 1920, 1940, entonces nos llevan 40 años, digamos, de creación y también de regulación y todo. En el fondo llevan mucho más tiempo, de alguna forma, explotando o identificando esto que podríamos decir de la industria musical. ¿Y la SCD es una ONG, una entidad privada, un organismo gubernamental? ¿Qué es la SCD? Claro, esa es la mejor pregunta de todas. La SCD jurídicamente corresponde a una corporación privada sin fines de lucro. Esta cuestión tiene, digamos, la definición entrega mucha información, porque ahora tenemos todos estos casos de estas fundaciones, por ejemplo acá en Chile, que se hicieron ciertos desfalcos y, digamos, provocó que la figura de las fundaciones y estas corporaciones se vieran un poco dañadas, digamos. Y en el fondo, para dar, digamos, yo personalmente veo la CCD como una entidad súper bonita, que fue creada por músicos para músicos, y jurídicamente el mismo hecho que sea una corporación te dice mucho. Una corporación, a diferencia de una fundación, que es una pirámide, donde en el fondo una persona, su creador, entrega un patrimonio, como Hopkins, este compadre que tiene grandes terrenos en el sur y el compadre quería hacer una reserva natural y él donó a esta fundación un patrimonio donde él, como fundador, maneja hacia abajo quiénes son los directores, quiénes administran todas estas cosas y todo el tema. Una fundación en ese sentido es súper jerárquica, porque la persona que entrega este patrimonio está arriba y un poco manduquea hacia abajo. La SCD es todo lo contrario, es una pirámide invertida. En su base se encuentran fundadores, que son músicos, digamos, que como asamblea general eligen directores y esos directores eligen un presidente. Y todos estos, digamos, escalones hacia abajo tienen que rendirles cuenta a esta asamblea general. Entonces, en el fondo, muchos se preguntan si la SCD es parte del Ministerio de Cultura o es parte del Estado, y eso no es así. Es una organización privada sin fines de lucro que se dedica a gestionar los derechos de sus afiliados. Tenemos afiliados y tenemos socios. Tenemos una distinta característica en torno, digamos, a cuánto genera y cuánto digamos, se gestiona de cada artista, y ahí te van entregando distintas categorías en torno a los años y varios criterios, digamos. Ahora, bajo esa figura, que ellos pueden fiscalizar, pueden poner alguna multa. Claro, ahí, por ejemplo, para darle una caída práctica a esta cuestión, nosotros tenemos, por ejemplo, yo que usted sé que el tío es una persona que cacha mucho de economía, se ha visto en algunos videos. Hay empresas, por ejemplo, los bancos o las AFP o ISAPRES, que son empresas especiales, digamos sociedades especiales, que tienen determinadas obligaciones. Informar a la CMF hechos importantes, adquisiciones de acciones en grandes volúmenes, alguna serie, digamos, de obligaciones para regular estos mercados que el Estado reconoce que en algunos casos son monopolios, bla, bla, bla. Entonces, la SCD yo considero que es algo parecido, y creo que es algo que quizá falta un poco de hecho de eso, de un poco de la transparencia en la gestión, porque en el fondo esto es una entidad privada. Yo creo que sí recibe fondos de cultura, el ministerio para hacer una que otra cosita, pero en el fondo esta es una cuestión totalmente privada, que no tiene nada que ver con el Estado y que en el fondo su función principal debiese ser gestionar. Ahora, el problema real que yo veo en Chile es que como no se adhieren voluntariamente lo que yo le llamo el escalón número 1 de la industria, que son los restaurantes, bares o distintos, digamos, participantes de la industria musical, no se adhieren a la SCD, y la SCD tiene que ir persiguiendo a cada uno, por favor págueme la licencia, por favor págueme la licencia, y en el fondo, imagínate si vendiésemos un producto. Y yo vendo mi producto y para obtener la plata que vale mi producto tengo que estar 4 años o más en un juicio. ¿Es un negocio factible? No. Entonces, desde mi perspectiva, eso genera el problema número 1 hacia abajo, que es que haya poca plata para repartir. En el fondo la SCD como organismo privado
que esto lo he visto mucho, cuando lea el mandato y vea que hay un 30% de gasto que se entrega a la SCD, no es que le estén quitando un 30% de sus regalías, es que la SCD se le permite por ley, siendo este tipo de empresa, digamos, particular, que utilicen hasta el 30% de los gastos para la administración, porque en el fondo toda empresa tiene que ser administrada, especialmente si se trata de la gestión de derechos, que debe ser, digamos, el objetivo último. Y ahí se marean mucho. De hecho, el año pasado, si no me equivoco, el presupuesto ejecutado fue como el 24%. Entonces, en el fondo, es complicado para la SCD, si es que no percibe una base mínima, hacer uso de estos pocos fondos y tratar de hacer algo. Yo creo que en ese sentido, a diferencia de otros países que tienen más integradas estas cosas, en Chile carece esa infraestructura para poder, como de alguna forma, uniformar todo esto y que existe una base sobre la cual los artistas, digamos, puedan vivir de la recepción de esa regalía. Yo me miraba una entrevista de un abogado que fue presidente de la SCD también, que se llama Santiago Schussler, que es tremendo abogado de estas materias de propiedad intelectual y derechos de autor, que él decía que un ciudadano sin derechos no es un ciudadano. No podéis votar, no eres ciudadano, no participáis del Estado, de la sociedad. Un músico sin derechos de autor no puede ser músico, porque no se puede dedicar a sus creaciones, a hacer lo que él debería hacer, que es componer. Y en esto, la verdad, es súper complicado, yo creo que es muy difícil hacer el mea culpa entre todos. Yo he recibido yo les podría admitir que la primera vez que traté de ingresar a la SCD también me fue complicado. Es poca la información que hay sobre estos temas, entonces también, digamos, es complejo para los músicos, sobre todo que yo como abogado, digamos, me dedico mucho al papeleo, para mí ordenar 25 documentos en un orden determinado y hacer un folio, una carpeta, pan de cada día, pero para músicos yo sé que eso no siempre es fácil y la burocracia a veces es una muralla con la que uno choca en la realidad y es complicado. Y precisamente de eso se trata este video, para entregar esas informaciones y desmitificar algunas de estas cosas, digamos. ¿Cómo se reparten entonces los derechos una vez que los tenemos inscritos en Claro. este organismo? Mira, sobre este tema, en el fondo podríamos ver lo que son, podríamos decirle lo que es la caída del derecho de autor versus los derechos conexos. Yo como primera cosa, le quiero decir para que tenga mucho cuidado, porque esto ya lo he visto antes con varios artistas, y me da mucha pena cuando por no conversar estos temas con anticipación, antes de comenzar a hacer la producción, la composición, lo que sea, después cuando ya está listo, repartir estas cuestiones son batallas campales. Yo el consejo número 1 que le doy es que por favor converse esto antes de comenzar. Porque después yo le podría decir con un 90% de certeza que es mucho más complicado y es muy probable que se genere una pelea, porque yo hice esto, yo hice lo otro, me tienes que reconocer esto, yo trabajé más, y en el fondo, no solo en la música, yo le podría decir de la experiencia de los negocios en general y los emprendimientos, que cuando las empresas, claro, los socios, no tienen claro cuál va a ser tu función en el emprendimiento, cuál va a ser, entonces después empezáis a vender más y el otro se siente pasado a llevar. Es que a mí se me ocurrió la idea, pero yo puse la plata. Ay. Claro, yo tenía el contacto, yo nos puse aquí, entonces la verdad, como consejo número 1 para que tenga por favor mucho cuidado, porque esto ya lo he visto, que digamos, ven estos videos y dicen, se reparte así, compadre, se tiene que repartir así la cuestión. No, ojo, esta cuestión, digamos, no hay una fórmula mágica. Si usted lee la ley, hay contratos específicos como el contrato de edición para los libros, donde aparecen ciertos porcentajes, pero esto no es aplicable, digamos, una fórmula mágica. Hay unos porcentajes ahí respecto de lo que es el máster, pero yo diría como abogado que lo que más importa acá es lo que nosotros le denominamos la autonomía de la voluntad, que es que usted puede pactar libremente lo que usted quiera con su contraparte, y eso, digamos, para todo efecto legal es lo que prima este contrato, digamos, de repartición de esta regalía. Entonces, en concreto, para que usted identifique y tenga claridad, cuando ya hacemos un fonograma, que es el nombre, digamos, técnico legal que recibe una canción, digamos, este soporte, este MP3, acá van a haber básicamente dos tipos de participantes. Aquellos que tengan derechos de autor por haber compuesto la línea melódica y la letra, y van a tener derechos conexos al derecho de autor aquellos ejecutantes que también hayan participado de, digamos, este MP3, de esta canción. Ahora. Acá, digamos, para ejemplo, hay millones. Por ejemplo, Luis Miguel, un cantante reconocidísimo, él
es ejecutante de algunas canciones del maestro Kiko Cibrián. Manzanero O también. también Manzanero. ¿Cachai? Que en el fondo le componía canciones y este compadre las ejecutaba. Entonces ahí tú tenías un compadre que tenía el derecho de autor por haber hecho la composición y otro compadre que ejecuta. Ahora tú tenés, por ejemplo, una banda. Yo tengo mi banda, somos 3. Tenemos bajista, guitarrista yo y el baterista. Entonces, en el fondo, en mi caso, yo considero que lejos lo más sano es una relación, digamos, como la sociedad Lennon-McCartney, donde, digamos, esto se reconocen las participaciones de cada uno, como que en el fondo tanto lo tuyo como lo mío es igual de importante, por lo tanto 50-50. Y eso yo creo que en general es lo más sano para un proyecto y para el desarrollo de un proyecto, porque estas cuestiones no son de un día para otro. Roma no se construyó en un día y probablemente usted esto lo va a ver día tras día, batallando de a poquito, y ahí se van hilando las cosas. Por eso es importante partir definiendo estas cosas, porque probablemente usted va a trabajar años en esto. Entonces después tú tienes estos derechos de autor y tú tienes estos derechos conexos. Por ejemplo, mi baterista participa en los derechos conexos como ejecutante. Él no participa de la composición de las canciones ni de las letras, pero él toca batería en las canciones y por tanto pertenece a esta categoría que se llaman derechos conexos. Puede ser que en esos derechos conexos aparezca un cantante, porque yo como guitarrista igual componga las letras. Puede ser que lleguemos a un acuerdo en que todos nos repartimos todo igual. Y la verdad no existe, digamos, como decía, una fórmula mágica en esto, sino más bien el tacto y la capacidad humana de llegar a acuerdos y poder conversar las condiciones correctamente. Yo en esto les diría que lejos lo mejor es ser humano, y yo la verdad con mi banda, esto ha sido un ejercicio de sentarnos en una mesa los 3, darnos la mano y decir, ya chiquillo, acá a cada uno le va a corresponder esto, nuestras visiones son ir hacia allá a través de tales pasos, porque en el fondo aquí ocurren cosas de la vida real, cada uno persigue su interés, puede que cada uno tenga una carrera distinta, puede que no todos sean músicos de 100%, alguno puede ser sesionista, y muy probablemente quizá alguno, por ejemplo, el día de mañana se encuentre con que se quiere ir a hacer un magíster al extranjero. Y en el fondo, sopesando, él va a encontrar que el desarrollo de su carrera profesional va a ser más importante que el desarrollo de la banda, y eso también es bueno saberlo, por si se tiene que cambiar, por cualquier cosa, y en el fondo es bueno que esto no se vea tan solo como una cosa formal de cómo reparto los derechos, sino cómo yo estructuro un proyecto para darle un funcionamiento futuro y un destino, y que en el fondo todas las partes sepan para dónde remamos. El compromiso. Claro, exacto. Eso es lo único que desarrolla realmente bien y te permite, digamos, cuando los proyectos crecen, que no hayan hoyos en las bases y en la medida que tambalea el primer problema, se cae el castillo naipes que tanto nos costó construir. Ahora, ¿qué pasa con estos derechos de autor? Las tribunas generan lo mismo si la canción está inscrita o la obra está inscrita y la tocan en un bar, esto genera lo mismo que si a ti te invitan a telonear y tú tocas tu canción. ¿Cómo funciona eso? Claro, en el fondo, como les decía antes, uno de estos derechos patrimoniales en la práctica es la comunicación pública. Y la comunicación pública en el fondo genera, yo tengo un background, digamos, antes trabajaba en impuestos, entonces casi todo lo relacionado a este tema de impuestos, es como un hecho grabado. Cuando tú vendes, aparece un hecho grabado que dice, esto tiene IVA. Entonces, en el fondo, la comunicación pública de mi repertorio, de mis canciones, genera este hecho que genera una regalía. Y esa regalía se percibe por la SCD, que es la entidad que gestiona tu repertorio y se preocupa de ir a cobrar esas regalías por esa participación. Entonces, acá hay un tarifario de la SCD, que como muy bien dice el tío Guitar, distingue, no de la mejor forma creo yo, pues se podrían hacer algunas distinciones, pero en el fondo también es un tarifario que probablemente fue hecho hace mucho tiempo y no ha sido actualizado, así como tampoco la ley, digamos, a lo que es la globalización, el hecho de que yo pueda comprarme una Scarlett o una SSL, interfaz de audio, y ponerme a hacer mis canciones. Entonces, ese hecho del internet, yo lo veo, digamos, leyendo la ley que fue hecha en 1980 y tanto, tú podéis ver en la ley que en el fondo se refleja este hecho de que no sea adecuado al 2025, ¿me entendés? Entonces, ese tarifario también puede ser que se podría, digamos, modificar y atendido a la realidad del día de hoy, pero cuento corto, en el fondo, de lo que yo entiendo, este tarifario distingue básicamente los grandes eventos, Movistar Arena, un Caupolicán, una cosa así, donde se tiene que pagar alrededor del 6%, si no me equivoco, de las ventas, de las entradas que se venden, y eso se paga como regalía, digamos. Tú tenés otro tipo de locales, como bares, incluso yo le podría decir una peluquería, o incluso cualquier local de barrio que en el fondo tenga un parlante y que ponga una lista en Spotify, y eso ya, digamos, genera una regalía. Ahora,
del hecho de la realidad de que hayan 1000 bares o 1000 locales por cada un fiscalizador de la SCD, y como no se adhieren voluntariamente, la SCD tiene que ir, digamos, en el fondo es impracticable. Entonces, en el fondo, se recauda poco por lo mismo y vamos al mismo problema que yo identifico como el eslabón que se debiese integrar acá en Chile como para llegar a generar una industria que realmente sea potente y tenga una base, digamos, buena para repartir. Y también para generar los gastos que se requieran para tecnificar y tecnologizar la SSD. O sea, imagínate la SSD fuera una sociedad increíble, que tuviese una gestión impecable y que al igual que empresas grandes tuviese que rendir sus hechos importantes a la CMF o algo y comunicar en qué se han hecho sus gastos. Por ejemplo, yo tenía un cliente antes, un francés. El sistema tributario francés es tremendamente enfermo, tiene muchas vueltas y es muy complicado, pero tiene una cosa muy entretenida, que estos gallos en tu declaración de impuestos te dicen exactamente en qué se han gastado los impuestos, de acuerdo al lugar donde vives, si se han hecho plazas, si se han hecho puentes, si se han hecho hospitales, todo tiene un desglose increíble, que te habla probablemente de que el sistema es capaz de captar estos datos y organizarlos de una forma bonita y sacar esas estadísticas, digamos, y que eso hoy en día obedece a, digamos, la tecnificación tecnológica que tenga la entidad, ¿cachai? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este tema que salió de la ley de teloneo, ¿no es cierto? Que ya te invitan a tocar, a telonear, qué sé yo, a Kiss, o a Megadeth, o a Maiden, lo que sea. Y yo he escuchado por músicos que he tenido aquí en el programa que a veces las productoras les piden que renuncien a sus derechos Sí. porque vas a telonear a tal banda, porque te sirve y porque te vamos a pagar también. Sí. Mira, eso yo también lo pude verificar de algunos artistas que se me han acercado, de algunas personas con las que he hablado, y la verdad, yo lo encuentro tremendo. O sea, digamos, un poco como guitarrista de una banda emergente, la verdad, a mí me pasaría eso y para mí sería un golpe tremendo. En términos jurídicos, la gran lata de esto, que es como yo les explicaba antes, que es lo que no distinguen muchas de estas personas que salieron a alegar que los derechos de autor son intransferibles y por eso esto era un abuso, eso es incorrecto. Lo que pasa acá es que la comunicación pública es un derecho patrimonial que se puede transferir. Entonces, que una empresa que tenga una posición dominante de mercado, que pueda abusar de ti por estar arriba y ponerte el pie en el cuello y decirte, compadre, estas son las condiciones, claro, si a usted no le gusta, busco a otro, eso obedece a una cuestión de mercado. Yo seguro lo podría analizar desde la libre competencia, quizá, algo por el estilo, yo así con mi guatómetro jurídico como que me indica que va por ahí, pero en cuanto a la cesión de ese derecho desde el punto de vista estricto del derecho de autor, eso es legal y válido. Porque el derecho de autor patrimonial sí se puede transferir. El derecho moral no. Y al final ellos te están haciendo un contrato que tú firmas. Claro, y no te queda otra, porque en el fondo vais, te presentáis. Yo la verdad quedé perplejo cuando la primera vez que un artista me dijo esta cuestión, porque me dijeron que a él literalmente le hicieron un enroque con la guitarra puesta para subirse al escenario, claro, y le dijeron, compadre, firma acá. Acordemos que, en mi opinión, esto está mal, pero es legalmente... Claro, o sea, para mí esta cuestión es nefasta, no sé, o sea, la verdad es un abuso... o sea, no tengo palabras para escribir lo que me enoja esta cuestión, pero en el fondo, en lo estrictamente jurídico, que es lo que yo como abogado, digamos, me obliga a identificar, si es algo, digamos, legal. Ahora, es un abuso asqueroso, yo creo que es una cuestión que corroe totalmente el deseo de otros de seguir siendo artistas y de poder avanzar con esto, y la verdad esto es algo que se debiese proteger y se debiese entregar el valor que merece para que en el fondo generemos una verdadera industria. Yo creo que esos son precisamente los comportamientos de parte de grandes corporaciones que un poco minan el campo del músico y hacen que esta cuestión sea tan difícil. Porque en términos económicos, como les decía, si no pueden vivir, si yo no puedo vivir de la música, ¿cómo esperan que hagamos más músicos? Y en el fondo Chile es país de poetas, es país de raperos. Yo la verdad, una de las cosas que más me ha gustado en este casi año que llevo con el derecho de autor es que, por ejemplo, bandas que a mí me encantan, como Yajaira, The Ganjas, Adelaila, tengo la oportunidad de ir y ver a los tipos como no podría ir a Tool porque no alcancé a comprar la entrada a Tool y la vendían carísima, como no alcancé a Stone Temple Pilots porque lo mismo. Entonces, en el fondo, yo siento que en verdad acá en Chile hay muy buen material, hay guitarristas
increíble. Vale. Ángel Parra, una máquina, el Seba Regada, una máquina. Sí, O sea, acá hay gallos para todos los estilos, para todo lo que tú queráis. Pero en el fondo, ¿qué pasa? Después estos gallos no se les reconocen sus derechos, generan estas cuestiones y en el fondo yo considero que hay una migración de músicos importante. Tú veis esta chiquilla de Rapa Nui que tocaba piano, ganó tremendo premio, tú la veías en alguna noticia, en alguna... Nada. Este compadre, hace poco un compadre de música clásica, también docta guitarra clásica, también ganó un premio y... En Alemania, brutal. Con suerte salió en la tele, ¿cachai? Entonces, de que hay material, yo creo que sí hay material. Y a mí la verdad me gusta mucho y ha sido algo que me ha movido mucho en avanzar en este tema, digamos, de emprender en algo que yo cuando dejé los impuestos, muchos gallos me dijeron, compadre, pero derecho de autor. Tú caché que los músicos en Chile no comen, ¿qué hay que hacer con esa cuestión? La verdad yo persigo otra cosa al día de hoy, persigo ser feliz, hacer algo que me levante todos los días y diga, yo quiero ser un aporte, o en el fondo, y también un poco ya las personas, los fotógrafos sobre todo, que he hecho más, digamos, trámites legales propiamente tal, y he ido contra distintas empresas y hemos tenido muy buenos resultados, ha sido muy entretenido saber que en el fondo igual hay materia prima. Y justamente la idea de este video que yo contacté al tío Guitar es poder hacer como un sustrato fértil que la gente se informe, entienda estas cosas y también esté en una posición un poco superior para que el día de mañana cuando tenga que negociar uno no negocie en pelota. Porque a mí también me pasó. Y siendo súper sincero, yo la primera vez que hice un disco, un EP que tengo 4 canciones en Spotify, yo hacía canciones y un día dije, oye, sé que esto está súper bueno, se lo mostré a un amigo, me dijo, oye, yo toco bajo, se lo mostré a un amigo del colegio, oye, yo toco batería, grabemos esta cuestión, y de repente, al final de como 6 meses de trabajo, el productor me dijo, ya, ¿cómo repartimos los derechos? Y yo quedé así, ¿esto genera derechos? La verdad no tenía idea, y cuando lo distribuí por primera vez en OneRPM y empecé a ver que la cuestión hacía plata, fue increíble, o sea, fue como, imagínate si yo hiciera en el desconocimiento absoluto de todos estos abusos y la verdad todo lo que en este tiempo también me he dado cuenta, pero en un mundo ideal en que uno hiciera 1000 canciones y esas canciones te pagaran, imagínate vivir de hacer canciones. O sea, el sueño, ¿cachai? Y eso se debería buscar y perseguir en Chile. Pero, continuando con el tema de los abusos, ¿qué pasa, Gonzalo, con los acuerdos de palabra? Que es claro, algo también que se estila mucho. Sí, mira, el acuerdo de palabra es el enemigo número 1 del músico. Para todo efecto. Porque en el fondo yo me imagino, tío, usted también ha hecho varios proyectos y cuando los proyectos no tienen metas claras, cuando los proyectos no tienen claridad hacia dónde van, son pocos los que llegan a puerto, ¿cachai? Entonces, en el fondo, yo creo que acá usted tiene que identificar que estas cuestiones se reparten de determinada forma. Existen aplicaciones súper sencillas, por ejemplo, Divisi, que es esta aplicación que hizo el Lalo Jensen, que en el fondo te permite, saludo ahí al Lalo Jensen, tremendo compadre, que te permiten en el fondo hacer estos split sheets, que son estos como contratos de repartición de derechos, que son súper sencillos. Porcentaje, el compadre participó número 1, número 2, número 3, porcentaje. Ya con eso yo tengo un documento básico. Claro, yo como abogado me gustaría tener un contrato de 5 páginas con todos los detalles, todos los puntos y las comas y con el margen. Claro, toda la cosa. Pero en el fondo también la realidad de la vida me ha demostrado que lo mejor es enemigo lo bueno y es mejor partir por algo. ¿Cachai? Y en el fondo, en la medida que usted tenga este split sheet donde diga dónde participó cada uno, eso es lo número 1. Lo número 1 para entender esto. Y lo otro que yo creo que tiene que entender es que este mundo del derecho de autor, que yo le denomino la gestión de la propiedad intelectual o de estos activos intangibles, que digamos, a diferencia de estas guitarras que son bienes muebles que uno los puede tocar, estos derechos son como fisifugacia, así, son cosas intangibles, ¿me entendí? Y en el manejo de esto es importante, por ejemplo, que usted entienda qué es una marca personal, cómo eso se distingue quizá de lo que es el business de la música, para dónde voy, digamos, en mi proyecto, y esta cuestión, digamos, se extiende hacia muchas cosas. Por ejemplo, hoy por hoy, en mi humilde opinión, no creo que se lo tomen mal, pero en mi opinión hay muchos artistas, sobre todo emergentes, que un poco persiguen mucho los likes, siendo que en realidad no se distingue que el desarrollo de tu marca como músico, como banda, es una marca personal, y eso te va a permitir llegar a sponsors o tocar a conciertos, y eso te sirve para llegar a ciertos contactos.
pero el negocio de la música sigue siendo la creación de fonogramas, su distribución y el hacer contratos y autorizaciones sobre estas canciones. Eso es el music business. Esto es una marca personal, es un negocio derivado del entretenimiento, que en muchos lados se entrecruza, pero yo creo que hay una delgada línea que cada artista se puede posicionar en esta amalgama de cosas que uno hace y ellos tomarán sus decisiones. Hay artistas, por ejemplo, que ustedes los verán, sobre todo urbanos, digamos, que ahora van a realities, porque muy probablemente el costo de oportunidad de ellos dijeron, compadre, entre hacer canciones y ganarme estos palitos, vamos al reality, ¿cachai? Pero eso no es music business, es otra cosa. Entonces, en el fondo, yo creo que es un hecho de la vida real que tenéis que usar las redes sociales, que son un tremendo aparato, una tremenda herramienta, un tremendo mecanismo para salir a flote a bajo costo, pero no es en la industria de la música. No son los contratos, no son la distribución de tus derechos, no son la gestión de tu propiedad intelectual, esa es otra cosa. Entonces, en este mundo del music business, usted tiene que entender que el derecho de autor se basa en autorizaciones. Yo soy dueño de una obra y esta obra se autoriza a ocupar. Esas autorizaciones tienen plazo, tienen territorialidades, tienen pagos por regalías, te pueden pagar tal o tal cosa, pero eso es una cosa, digamos, la recepción de la regalía del derecho de autor es una cosa, y la prestación del servicio del músico es otra cosa. Ahora, esto se confunde siempre, y yo le puedo decir con propiedad de que incluso a Daddy Yankee le pasó, digamos, que los artistas en el fondo, como tienen que estar puestos en crear fonogramas y hacer obras, muchas veces se desligan del otro lado de la administración, de todas estas cosas, y no saben de dónde proviene, como les decía yo, del mundo contable, identifico perfectamente dónde entra esta cuestión, a qué título entra, prestación de servicios, a mí me pagaron por ir a una tocata, la recepción de una regalía, la licencia de sincronización por una película, entonces en el fondo me pasa mucho que incluso cuando los artistas llegan a grandes posiciones y empiezan a ganar mucha plata, de alguna forma reciben una mesada, pero no tienen idea de dónde proviene, ni cuál es el desglose contable y dónde entra eso y dónde se refleja eso en la realidad, ¿cachai? Entonces, y ahí entran los managers también, exacto, los empiezan a cortar empiezan los a... pedacitos de la torta y la cuestión, y en el fondo, entre más uno es negligente respecto a este tema de la administración, más problemas se generan y ahí empiezan los acuerdos de palabra, que tú firmaste algo que no te acordáis que era, nunca lo entendiste. Entonces, yo creo que de ahí, de ese desconocimiento y un poco también de la inocencia, de repente, del hecho de no querer quedar como tonto, que eso nos pasa a todos, la verdad, yo le puedo decir que una vez en una reunión en un gran directorio empezaron a usar algo que le encanta a los abogados, que es usar siglas en inglés. Y resulta que yo era el abogado que después iba a tener que estar como estúpido redactando el contrato. Y yo quería saber qué significaba esa sigla, porque yo tenía que redactar el contrato. Y saliendo de la reunión le dije, oye, compadre, ¿sabes qué? Disculpa que esta sigla que mencionaste en este punto, yo no la entendí. Todos los que iban atrás mío me dijeron, pero ¿cómo me preguntas esa cuestión? Yo le dije, pero que yo no sé y quiero saberlo, porque yo voy a ser el que va a tener que hacerlo. Y el gallo me dijo, ¿sabes qué? En verdad no sé. Hagámoslo mejor así. Y él era el director de una gran empresa, entonces en el fondo está súper bien preguntar, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, porque de eso se derivan una serie de problemas. Entonces en el fondo es súper importante que si usted no sabe, no se preocupe. Asista, busque asesoría, contáctese con su abogado de derecho, doctor preferido, pero busque, digamos, ármese de un equipo confiable, que usted le entregue esta información y en el fondo no tenéis que ser un experto. Pero yo creo que todo buen gerente es un compadre que no sabe todo, pero sí tiene la guata para decir, ¿sabes que no me tinca que por acá? Claro. Porque en el fondo, y también yo esto se lo digo a todas las empresas, digamos, que yo asesoro como abogado, que en el fondo los negocios son súper dinámicos. Y uno como abogado, mi mamá que es ingeniera comercial, así estilo Chicago Boys, y le encanta la cuestión, yo discuto mucho con ella por distintos temas, pero ella me dice que los abogados solo traen problemas. Y yo lo veo mucho, que en el emprendimiento les ponen trabas, ¿no? Que esto no se puede hacer, que esto es arriesgable. Yo veo que hay que encontrar soluciones, siempre a los problemas, tratar de encontrar soluciones, pero en el fondo también llega un punto en que tú tenés que saber que hasta acá llega tu capacidad. Por ejemplo, yo como abogado, llegó un punto en que tuve que agarrar a un amigo para que me ayudara con la administración. Porque en el fondo, a mí como abogado nadie me enseñó a facturar, a hacer un Excel con un macro y tener mis gastos y mis costos, nadie me enseñó eso.
Y la primera vez que empecé a hacer un emprendimiento, la cuestión se me fue a la cresta por no estar ordenado. Y eso pasa lo mismo con los músicos, lo mismo. Es exactamente igual. Es el desarrollo de un emprendimiento, de una carrera. Esto es un proyecto a largo plazo que uno va cumpliendo etapas, va informándose, va aprendiendo. Yo la primera vez que me conecté a una interfaz, la cuestión sonaba y todos los cables estaban todos malos, tenía una fuente pedal de poder asquerosa. Pero me enseñó muchas cosas que después una segunda vez la apliqué y ahora ya voy por la tercera y siento que voy mejor y así uno va un poquito creciendo, pero tiene que ser consciente de hasta dónde llega mi capacidad y si estoy en un punto en donde veo que ya la cuestión tiene un final, veo quizá un horizonte, quizás sea el punto en que tiene que asesorarse para que no salga trasquilado después del día de mañana. Resumen, raya para la suma, inscriban sus canciones en los organismos. Claro, en la SCD si quiere sus regalías, en el Departamento de Derechos Intelectuales si quiere su presunción legal. No es necesario hacerlo automáticamente. Muchas veces yo veo que estos gallos lo hacen cuando la sangre llegó al río y ya quieren demandar. Inscribo la canción en el Departamento de Derechos Intelectuales, le va a salir como 7 lucas. Va a tener que acompañar lo mismo que le va a pedir la SCD, que va a hacer su línea melódica con su letra, digamos, la transcripción de la canción con todos sus detallitos y el MP3. Y eso usted lo acompaña ahí por la página y le van a entregar un certificado. Ojo que es un proceso, se demora algunos días y tienen que estar atentos ahí con el número de la tramitación para que después les den su certificado. Pero es facilito y el día de mañana va a ser un tremendo resguardo, digamos, entre todas las cosas que uno va a necesitar, digamos, como antecedente para plantear un juicio que tenga pie y cabeza. Tengan claro los porcentajes también de autoría, claro, ¿cierto? De autoría y de participación en la ejecución. Si es que alguien compuso la línea melódica y la letra, yo les recomendaría que la vieja usanza y que le he escuchado a grandes músicos es 50% para el que compone la línea melódica y la composición de la letra y un 50% para todos los demás ejecutantes. Saxofonista, baterista, quizás su bajista, vientos o todo lo que acompañe, digamos, su canción. Y no más acuerdos de palabra, contratos por escrito, hagan valer sus derechos, colegas músicos. Espero que este video les sirva, ¿no es cierto?, con herramientas. Y si no, pueden contactar directamente a Gonzalo. ¿Dónde te pueden encontrar, Gonzalo? Me pueden encontrar en mi Instagram, Creators Guard Legal. De ahí, de todas formas, le voy a entregar al tío Guitar el link para que me puedan contactar a través de mi Instagram. Y también me pueden contactar en mi página web www.creatorsguardlegal.cl. Y cualquier cosa, yo estoy súper atento a mí. La verdad, me apasiona inmensamente este tema. Me ha hecho muy feliz el poder, digamos, también asesorar a los artistas y en el fondo muchos de ellos también me han dicho, oye, muchas gracias por esta especie de resumen, la verdad ahora igual me queda claro y es importante, porque con guitarra es otra cosa, especialmente cuando uno recibe estos formularios y tiene que inscribir las canciones, es súper bonito verlo en el video, pero que cuando llega en la hora de los que hubo, de rellenar la cuestión, ahí igual se pone medio complicado, así que cualquier cosa me puede encontrar ahí en mi Instagram, yo feliz de ayudarlos. Agradecemos a Gonzalo por venir a compartir todos sus conocimientos aquí con la comunidad. También, Gonzalo, tu banda. Mi banda es Catálisis. Estamos próximos a sacar nuestro segundo EP. Y este se viene con más cancioncitas y se viene ahí un poquito más producido, así que vamos a también ahí tirarnos unas tocadas y lo que se pueda en la medida que mi tiempo me lo permita. Supongo que los temas están inscritos. Algunos sí, otros están por inscribirse. En proceso. Pero todavía faltan los masters. Así que yo les recomiendo que una vez tenga su master listo. De hecho, esa pregunta me la hicieron una vez. Usted puede inscribir su mix final versión 8,8. Pero yo le recomiendo inscribir su master final versión 10. Para que inscriba exactamente lo que está distribuido en la plataforma. Muchas gracias, colegas, por su atención. Síganme en Instagram, guitar-express, y nos vemos en un próximo video o review. Chao, chao. Buena.